buenas noches, bienvenidos a este Corea del Centro especial que tenemos esta noche. Desde la residencia presidencial de Chapalmalal. Así, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que nos recibe esta noche. Muchas gracias. Bien, bueno, todavía no termina de anochecer, pero cuando nos vean ya va a ser de noche. Vamos a recorrer en un rato lo que en unos días va a ser un año de gobierno, un año completo de gobierno complicadísimo. Y empecemos por los últimos datos. Uno ve la inflación creciendo, uno ve una estabilización que no termina de producirse porque la brecha cambiaria sigue alta, porque las reservas siguen cayendo, etcétera. Y entonces lo primero que se pregunta, como uno de los grandes desafíos que hay hacia el futuro después de este año tan complicado, es cómo el presidente ve ese futuro, es decir, cómo imagina que esas variables se van a controlar, dado que hay una situación social que reclama como soluciones urgentes, ¿no? ¿Y cómo sigue esto? A ver, efectivamente nosotros tenemos un problema muy serio que parte en el arranque y que afecta a todo. El problema serio que tenemos es la carencia de divisas. Nosotros, desde el día que llegamos, tenemos pocos dólares en una sociedad que los demanda. Los demanda porque necesita importar insumos, fundamentalmente. Estos son los dólares que yo digo están bien gastados porque son para producir. Y a veces lo demandan solamente para ahorrar. Argentinos que han padecido los procesos inflacionarios en distintos momentos, han visto como sus ahorros se cayeron y confían más en una moneda dura como el dólar que en el peso argentino. Nosotros vamos a poder ordenar ese tema cuando tengamos un acuerdo definitivo con el fondo, porque el acuerdo definitivo con el fondo lo que propone es un plan a 3 años vista. Y entonces vamos a tener todos muy en claro qué es lo que quiere hacer el gobierno, hacia dónde va la economía, y ahí se va a despertar una confianza que todavía no hemos logrado objetivamente en los mercados. Inclusive, a mí eso me llama mucho la atención, porque el presupuesto del año entrante es un presupuesto que fue concebido como base cero, o sea, no es la copia de otro presupuesto, seguir con la lógica de los viejos presupuestos. Es un presupuesto absolutamente hecho a base cero, como si todo empezara de vuelta, que da muchas ideas concretas de hacia dónde queremos encarrilar la economía, pero parece no haber alcanzado. Entonces lo que confiamos nosotros es que en presentar un plan plurianual de 3 años vista, donde le digamos a la Argentina hacia dónde vamos, cómo queremos hacerlo. Eso es básicamente el plan de acuerdo con el fondo, que es un plan que estamos preparando nosotros, que no es un plan que nos están imponiendo, y que además queremos que pase por el Congreso, porque lo que nosotros queremos es volver a la lógica que nunca debió haberse olvidado, que es la lógica de que el Congreso Nacional participe de las resoluciones de la deuda. Y aunque sea un plan de acuerdos extendidos, de facilidades extendidas, es un plan que no cede a ninguna condición que le haya sido impuesta por el fondo. Lo que sí tenemos que nosotros lograr es una racionalidad en la economía argentina. Parte de la racionalidad de esa tiene que ver con el déficit fiscal, que en este año creció desmedidamente como consecuencia de toda la inversión en materia social extra, adicional, que tuvimos que enfrentar para superar la pandemia. Y que es un déficit fiscal que, aunque es muy alto, porque debe estar oscilando, al fin de año va a ser 8,5 puntos, 9, es más o menos lo mismo que tienen todos los países del mundo como déficit fiscal. Ahora, presidente, perdón, Ernesto planteaba el tema de la inflación, ¿no? Y justamente... Ahora voy a eso. Claro, pero una de las cosas, como para poder llegar a esta meta de ir bajando progresivamente el déficit fiscal, una de las cosas que va a pasar es que se van a descongelar las tarifas de los servicios públicos. Este año, aún con tarifas congeladas y un año tan complicado... Pero no es un problema de que se descongelen las tarifas, porque eso en algún momento va a pasar. No va a pasar este año. ¿Marzo? Yo calculo que ahí vamos a estar discutiendo las tarifas. El problema es cómo van a crecer las tarifas. El problema no es que se descongelen, el problema es cómo crecen las tarifas. Y ahí nosotros tenemos que cambiar la lógica que ha tenido hasta ahora el aumento tarifario. Pues las tarifas, hasta el momento que nosotros llegamos al gobierno, estaban dolarizadas.
Y nosotros eso no lo vamos a repetir. Y además hay, respecto a las tarifas, una ventaja superlativa que no teníamos el 10 de diciembre. Miren, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es que nos permitió determinar quién es quién. Para alegría o tristeza de los argentinos, el AFIP y el ANSES saben lo que ustedes ganan y lo que ganan cada uno de los argentinos. ¿Pero no sabían antes? No, porque nosotros teníamos cerca de 10 millones de personas fuera del sistema, que fue el IFE. Ahora tenemos absolutamente todo, tenemos la realidad de cada uno. Entonces, ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con las tarifas? Que ahora por primera vez vamos a poder hacer tarifas selectivas. Sabemos no por domicilio, sino por ingreso. El domicilio siempre fue un problema, porque en Barrio Norte vive mucha gente, pero vive mucha gente que vive de un sueldito y tiene una casa de un ambiente. Y por vivir en Barrio Norte no la hace rica, por eso no se convierte en rica. Aumentos de tarifas segmentados. Exactamente, y podemos diferenciar claramente quién necesita la tarifa social del que puede pagar una tarifa que crezca, doy una idea, no es que lo tenga decidido, siguiendo la inflación, y también está el que puede pagar una tarifa premium porque quiere tener su casa ultra calefaccionada por el sistema eléctrico. Ahora nosotros, gracias a la pandemia, podemos discriminar eso. Y lo vamos a hacer. Y eso es lo que estamos trabajando con el secretario de Energía. Ahora, el tema, perdón, Ernesto, alimentos también, ¿no? Porque vienen, digamos, hablando de la inflación que viene, digo, por un lado sube la soja, es bueno para la Argentina, pero por otra parte, los alimentos crecieron todo este año por arriba de la inflación promedio, eso golpea en pobreza, indigencia, y los alimentos siguen subiendo por arriba de la inflación. Entonces, hacia adelante hay un escenario muy complicado. Bueno, eso es algo, ese sí es un problema que tenemos que hablar con las productoras y ver cómo ir llevándolo. Es cierto que tuvieron un nivel de congelamiento durante muchos meses y en el último mes es como que el descongelamiento fue precipitado. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque eso claramente afecta a los sectores que gastan en comida, ¿no? Que son los sectores más... en comida gastamos todos, pero algunos gastan exclusivamente en comida. Y esos sectores hay que cuidarlos y protegerlos mucho. En eso estamos trabajando, ¿eh? Estamos trabajando. También estamos trabajando en algunas cosas que hemos observado, como por ejemplo en la construcción, donde, bueno, pero no tiene nada que ver. Los precios de la construcción tienden a subir en épocas donde los niveles de producción de chapas, de cemento, de acero son crecientes. Son crecientes. Almorcé con Pablo Roca hace un par de semanas atrás y me contó que tuvieron récord de producción en chapa en la historia de Sideral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay faltantes. Ahí lo que creo que sí hay son maniobras especulativas de algunos corralones, de algunos que están acopiando productos esperando, no sé, o una devaluación o un mejor precio, y eso va en desmedro de la gente. Y sobre eso ya estamos trabajando con la Secretaría de Comercio, porque ahí yo creo que nos ha pasado un tsunami que es la pandemia. O sea, nos pasó algo terrible. Y nadie puede especular con esto. Nadie puede especular con esto. Con lo cual voy a usar todas las herramientas que tenga, legales que tenga a mi alcance, para no permitir que esto pase. Y no lo voy a permitir. Porque ya la especulación de por sí es antipática. Pero la especulación en pandemia, con gente que está sufriendo, con gente que está el 40% de la Argentina por debajo de la línea de pobreza, yo eso no lo voy a permitir. ¿Y cómo se hace para no permitirlo, por ejemplo? Bueno, tenemos herramientas, porque la ley de abastecimiento, por ejemplo, nos da herramientas para actuar. Y yo quiero aplicarlas como la ley manda, o sea, no quiero salirme de eso. Lo que no quiero es que unos pícaros otra vez le ganen a la mayoría de los argentinos. No lo quiero, eso no quiero que pase. No quiero, y además, ética y moralmente no nos lo debemos permitir como sociedad, porque todos han padecido la pandemia. En la pandemia, la verdad es que si hay ganadores, la verdad es que no se notan, porque ya el solo hecho de la pandemia es un hecho trágico. Ahora sí tenemos claro quiénes son los grandes perdedores: los cuentapropistas, los empleados, también las pequeñas y medianas empresas que dejaron de producir, que ahora ven una recuperación. Lo que no podemos es que en ese estado de cosas haya especuladores. Eso no se puede permitir.
Ahora, ¿el Estado tiene poder para vigilar eso y castigar? Sí, sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo como la ley manda. Como la ley manda, simplemente aplicar la ley. Es lo único que hay que hacer. No hay que hacer ni nuevas leyes, ni patoteadas, no, hay que aplicar la ley. Y donde detectamos al que está actuando así, que lo estamos detectando, caerle con el peso de la ley. No hace falta otra cosa. Pero la carne sube porque sube lo que comen los animales. Digo, sube las hojas, sube la carne. Bueno, no sé, no necesariamente, porque no necesariamente la carne en Argentina tiene que ver con eso. Lo que pasa es que sube por lo que comen, digamos, sube los precios internacionales, termina pesando, sube lo que el alimento de los animales, termina. Eso es algo que el otro día lo hablé con el grupo ABC de frigoríficos, que ellos han hecho una inversión muy grande para exportar fundamentalmente a China. Coto también lo ha hecho. Y a mí me parece maravilloso que exporten carne. Lo que necesito es que le garanticen a los argentinos carne, proteínas, animales a precios argentinos, de producción argentina. Porque un argentino no tiene por qué pagar la carne como cuesta en otro lugar del mundo. Y ellos estuvieron de acuerdo. Y yo les recordé una experiencia. En la uruguaya. Claro, yo les recordé una experiencia que nosotros hicimos en enero del 2007 y que duró durante todo el 2007 y se frustró a partir del 2008 por el conflicto con el campo. Que honestamente, porque no me quiero poner méritos que no tengo, le copié al Pepe Mujica la salida uruguaya, que era una serie de cortes que debían venderse en el mercado local a precios locales y el resto podía venderse, exportarse o precio premium. Pero esos cortes debían respetar el precio de producción argentina. ¿Y van a volver a ese modelo? Y yo se los propuse y ellos me dijeron que estaban de acuerdo. Que es un buen modelo, funciona hasta el día de hoy en Uruguay. Sí, los cortes más baratos, o sea, el lomo se va... Sí, pero no, relativamente barato. Los cortes que más se consumen, el asado, tenemos que poner cuáles son los cortes de mayor consumo en Argentina y esos cortes respetar el precio. Después, bueno, si uno quiere carne premium, bueno, tendrá que pagarla como precio premium, pero yo lo que quiero es que el consumo, lo que es consumo masivo de carne, la gente tampoco consume masivamente lomo. La gente consume milanesas de nalga, de pelleto, consume asado, consume eso básicamente. Y bueno, y hay otros cortes, por supuesto, también. Bueno, esos cortes hay que respetarlos con un precio que tenga que ver con el precio interno. Yo se los planteé a quienes me estaban anunciando la inversión que estaban haciendo y ellos dijeron estar de acuerdo. Y le di instrucciones a Culfas, a Matías, para que se ponga a trabajar en eso, en eso. Y yo creo que eso es un buen camino. Es un camino que sirvió en la Argentina y que sirve hasta el día de hoy en Uruguay. A ver, yo quiero volver al comienzo de la charla, porque ante el planteo de, bueno, ¿cómo se hace para estabilizar la economía? Usted nos decía, bueno, hay que acordar con el fondo porque eso va a dar confianza. Y uno ha visto a lo largo de la historia que los acuerdos con el fondo, por más que sean diseñados por los países, pero finalmente aprobados por el fondo, se traducen en programas que generan más problemas que soluciones. Y la segunda pregunta que me decía, entonces veo ahí como un camino sin salida, porque si no se acuerda con el fondo no hay confianza, y si se acuerda se establece un plan económico que es problemático. Y la segunda pregunta respecto a esto es si no es demasiada confianza puesta en que la confianza se va a restituir por ese programa plurianual, porque muchas veces pasó, si hacemos tal cosa va a haber confianza y la confianza no llega y sigue habiendo inestabilidad, devaluaciones, etcétera. Entonces son dos preguntas, una sobre un dilema muy fuerte. Pero a ver, algunas cosas como para pensar juntos. Primero, yo no creo que lo que dé confianza sea el acuerdo con el fondo centralmente. Lo que da confianza es la existencia de un programa que uno puede ir verificando cómo evoluciona. Y además conocer claramente cuáles son los objetivos hacia donde que nosotros nos hemos propuesto. Porque de nosotros han dicho un montón de cosas. Han dicho que éramos populistas, chavistas, que veníamos a hacer no sé qué cosa con la economía. Nosotros lo que queremos hacer con la economía es ponerle racionalidad y lograr una mejor distribución de ingresos. Eso es lo que queremos. Ponerle racionalidad quiere decir también ir poco a poco reduciendo el déficit público, porque eso es inevitable. El déficit no es bueno en ninguna circunstancia. Es verdad que hoy debemos soportarlo, porque venimos en una situación excepcional y tenemos que ir viendo cómo eso lo vamos reduciendo.
La reducción del déficit, sin ninguna duda, va a ayudar a que la inflación vaya cediendo. Y, a su vez, que la Argentina vuelva a producir y vuelva a exportar nos va a permitir ir recomponiendo las reservas y de ese modo ir alejando el temor de la devaluación que muchos tienen. Eso es el acuerdo con el fondo. También es cierto que cuando yo era candidato y recibía el fondo, le planteé al fondo toda la responsabilidad que el fondo tenía en lo que pasaba en Argentina. Me acuerdo que lo hice por escrito para que quede constancias. Y la primera vez que hablé con Cristalina Georgieva, yo le planteé precisamente exactamente lo mismo. Miren, el fondo acá tuvo una responsabilidad muy clara. Y lo que nosotros queremos hacer es un plan nosotros, para ver nosotros cómo progresar, y no que el fondo venga con sus programas, porque ya conocemos cómo terminamos con los programas del fondo. Y eso, yo era presidente electo, lo volví a hablar con Cristalina Georgieva y ella lo aceptó y se comprometió a hacerlo de ese modo. Y lo que nosotros estamos haciendo es presentando un proyecto nuestro. El proyecto, la verdad, el programa se inicia con el presupuesto del año que viene. Y cuando uno mira ese presupuesto y quiere ver dónde está el ajuste, lo encuentra enseguida, está en lo que deja de pagarle a los acreedores. Ahí está el ajuste. Bueno, pero hay una discusión grande respecto de qué pasó o qué va a pasar con la nueva fórmula jubilatoria. Bueno, pero paremos. Que es más de la mitad del presupuesto. Quiero terminar porque si no va a volver siempre a la primera pregunta. Quiero terminar con eso. Digo, nosotros, cuando yo digo de que tener el plan aprobado con el fondo, no lo pienso en los términos de que el fondo es mágico, porque el fondo es eso, precisamente. La historia demuestra un proceso decepcionante con los programas del fondo. Yo lo único que quiero es mostrar mi programa, que va a ser la base del acuerdo con el fondo. A ver, y termino con esto, y esto sí también para reflexionar. Lo hablaba el otro día en Bolivia con el rey de España, con Felipe. En realidad, también el mundo se está dando cuenta de los errores que han cometido. Y es necesario que el fondo advierta los errores que han cometido. Porque volver a repetir las fórmulas que han aplicado hasta el día de hoy sería prácticamente lo mismo que recordarle la frase de Einstein: si seguís haciendo lo mismo, no esperes otros resultados. Y el rey me comentaba cómo era la asistencia del Banco Central Europeo a Europa y cómo el Banco Central Europeo había cedido en muchos conceptos que tenía hasta ese momento. El déficit fiscal era uno, y que ha cambiado sustancialmente. Y yo espero que ese cambio ocurra también en los otros organismos de crédito internacional, porque está visto que las fórmulas que han aplicado solo han deparado postergación, frustración en las sociedades donde las han aplicado. Pero saquemos al fondo un minuto de escena. El gobierno plantea un enfoque que tiene que ver con reducir un déficit fiscal de 8% progresivamente a lo más parecido a un equilibrio fiscal a lo largo de los años. Y también uno ha aprendido, y no estoy criticando el enfoque, simplemente estoy entendiendo que hay un dilema y que hay como es como el agujerito de una aguja para que entre un hilo. Y uno piensa, bueno, con el déficit fiscal no se puede sobrevivir, que es la historia, de gran parte de la historia argentina reciente, pero si uno ajusta el déficit fiscal, si uno reduce los gastos, hace que la economía no crezca mucho porque la gente tiene menos plata en el bolsillo y por lo tanto reduce los ingresos y causa un dolor y el déficit sigue. Pero eso es Ernesto, solo porque seguís pensando con la lógica con la que históricamente se pensó. Yo no pienso así. Yo no pienso así. Yo lo que creo que el déficit fiscal es intrínsecamente malo. Ahora, vos tenés dos formas de resolver el problema fiscal. Una forma es achicando la economía, reduciendo el gasto. Y pasa eso. Cuando empezás a reducir el gasto, generás miseria, generás pobreza, le quitas actividad a la economía y todo eso es negativo para la Argentina. La otra opción es crecer. Es crecer, que fue lo que nosotros hicimos en el 2003 con Néstor. Cuando vino en el año 2003 la primera misión del fondo, al frente de la misión del fondo había un alemán que se llamaba Keller. Era una gran ventaja tenerlo a Keller, porque Keller era un político alemán, y entonces se entendía mucho más. Y vinieron en un stand-by, no eran facilidades extendidas, pero vinieron con las imposiciones de siempre, las recuerdo hasta el día de hoy. Aumento de tarifas, privatizar la banca pública
y declarar y considerar a la inversión pública como gasto. Y yo me senté con él y le dije que ninguna de las tres podíamos aceptar. Y me acuerdo que le dije, déjenos, estaba Labaña como ministro y Labaña tenía muy claro un programa por delante como lo tiene Martín. Déjenos hacer nuestro programa, que le va a ir mucho mejor a usted haciendo lo que nosotros decimos que haciéndolo como usted dice. Y él confió. 2 años después le pagamos íntegramente la deuda al fondo. Esta historia que cuento es la misma historia que le conté a Cristalina y a River. Déjenme hacerlo como nosotros sabemos, que le va a ir mejor al fondo. Va a tener más posibilidades de cobrar porque nosotros vamos a crecer mucho. ¿Y no había condiciones entonces que hoy no están? Bueno, hoy no tenemos esas condiciones. La única preocupación que tiene el fondo es el déficit fiscal, que es la misma preocupación que tengo yo. No, las condiciones internacionales para que la Argentina crezca en aquel momento son las mismas que ahora. No, de ningún modo, porque perdón, las condiciones para que crezca Argentina, sí, son parecidas, claro. Sí, son parecidas. Son muy parecidas, sí, claro que sí. ¿Y cómo? A ver. Es producto de que tocamos fondo. Nosotros tocamos fondo en el 2001 y empezamos a crecer. Tocamos fondo con la pandemia, con Macri, con la pandemia, y empezamos a crecer después. Nosotros desde agosto vemos un crecimiento sostenido en la actividad industrial y que parece ser que se va a sostener con el tiempo. Y nosotros estamos proyectando un crecimiento de más de 5 puntos para el año que viene. Y yo creo que puede ser mejor todavía aún. Entonces, las condiciones son muy buenas. Lo que no son iguales, había entendido mal la pregunta, son las condiciones internacionales. Porque en aquel momento el mundo no se había caído, nos habíamos caído nosotros. Ahora nos caímos todos. Y eso es una complicación también. Pero que yo creo que, como nosotros vemos una serie de potencialidades que se abren ante nosotros como grandes oportunidades. Una la mencionamos recién, la agroindustria. Ponerle valor a la producción primaria, no exportar medias reses. Exportar carne faenada, congelada, envasada y congelada. Esos son puestos de trabajo para Argentina y es un precio mucho mejor de exportación que la carne en crudo que se exportaba antes. Ahora, y lo mismo pasa con cualquier cereal. Pero, presidente, volviendo al tema anterior de las jubilaciones, la mitad del presupuesto es cuestión previsional, ¿no? Poco más. Un poco más, bien. Hay una gran discusión alrededor de lo que pasa con los jubilados este año y con lo que va a pasar con la nueva fórmula. La promesa de la campaña era, le van a ganar en la inflación. No le van, con suerte le van a empatar este año. No es así. No, de ningún modo. El aumento de este año de los jubilados, primero... De los jubilados de mínimo, bueno, de 25.000 para abajo. Más o menos, del que cobra 25.000 para abajo es el 85% de los jubilados. Más o menos. Hay un 15% que cobran más de 25.000. Algunos cobran mucho más. Nosotros hemos cuidado que ese universo del 85% de los jubilados a fin de año tengan un ingreso que represente un poco más que la inflación. El aumento, no, nosotros más o menos sabemos. No, bueno, pero es 35,3 y va a ser hasta marzo del año que viene. Es 35,5 en un país que nosotros estamos calculando una inflación de 34 puntos, más o menos. Hasta así marzo del año que viene. No, estoy hablando hasta diciembre. No, bueno, pero el próximo aumento viene en marzo. Bueno, pero en marzo habrá otro aumento, qué sé yo, eso lo discutiremos cuando venga en marzo. Pero lo que digo es que nosotros nos comprometimos de enero a diciembre ganarle la inflación. Le ganamos a la inflación con ese universo del 85% de los jubilados. Nos comprometimos a revisar la fórmula, porque hablan muchos de la fórmula. Ahora resulta que se rajan las vestiduras con la fórmula que existía en el gobierno anterior. Pero la verdad es que con la fórmula del gobierno anterior, la jubilación en términos reales cayó el 19%. Eso es cierto, pero como ajustaba por inflación pasada, este año tocaba... No, un segundo, termino el argumento. Este año con la fórmula de Macri, no porque la fórmula haya sido virtuosa, porque lo comprobó 18-19 que se perdió poder adquisitivo, pero este año era 42 con la fórmula de Macri porque iban a recuperar parte del poder adquisitivo que perdieron. Lo que pasa es que también es cierto que una de las cosas que tenemos que volver a meternos en la cabeza en la economía es hacer sostenible aquello que proponemos. Entonces, en un país que va a caer 9 puntos su PBI, es muy difícil garantizarle a alguien el resultado inflacionario. Ahora, vos me decís esto, María,
Pero el año entrante, la Argentina está proponiendo un sistema por el cual hay un índice que fue el que rigió hasta que se cambió, Macri lo cambió, donde combine el crecimiento de los salarios con la recaudación. La verdad es que la historia muestra que los salarios terminan creciendo como la inflación, porque por las cláusulas gatillo y demás terminan creciendo como la inflación. Y la recaudación hoy en día es 5 puntos superior a la inflación. Y en una economía que se reactive, la recaudación impositiva tiene que ser claramente mayor que la inflación. Pero eso es cierto y es la razón por la cual sacaron la vieja fórmula, que era cuando el país crece, si no, no puedo ahorrar, era el argumento. Pero en los años malos le va mal. Si uno pusiera un piso, que es lo que este proyecto no tiene, la nueva fórmula, vos garantizás que en años buenos gana y en años malos no pierde. La verdad es que la historia cuenta que en los años en que no fueron tan buenos, nosotros siempre nos ocupamos de que el jubilado tenga algún tipo de ingreso adicional. Eso lo resolvimos con bonos. Pero se puede poner un piso, se puede garantizar. Sí, pero también hay que darle estabilidad a la economía, y el problema fiscal es un problema profundo. Y yo no quiero que fiscalmente pierdan los jubilados por la rigidez nuestra. Nosotros estamos poniendo una fórmula que funcionó durante muchos años en la Argentina, al cabo de los cuales los jubilados ganaron en términos reales el 20%. Eso fue lo que pasó con la fórmula de Cristina. Eso fue. Y con la fórmula de Macri perdieron un 19%. Entonces no sé qué es lo que estamos discutiendo. Lo que pasa es que ahora, claro, la inflación creció mucho. Bueno, no creció mucho, no, es 20 puntos menor que la que tuvo Macri. Lo que me están reclamando es que por qué no aplico la inflación que Macri nos dejó. No, bueno, es lo que decía la fórmula. Bueno, claro, lo que pasa es que eso era insostenible, porque Macri, bueno, nos enteramos ahora, ustedes se enteraron que Macri dejó de ser presidente en agosto. Es lo que dice ahora, que él en agosto dejó de ser presidente. Es espectacular, espectacular. Yo escucho esas cosas y digo, qué impactante. En agosto deja de ser presidente, dice. Entonces no sabemos quién gobernó entre agosto y diciembre. No tenemos la menor idea de cómo ocurrió eso en Argentina. Bueno, sí sabemos, fue Macri. Ahora, él dejó todo ese estropicio y dice, no, apliquen aquella fórmula que beneficia a los jubilados. Pero Macri, se dejaste al país en default, destruido, y decís que desde agosto no supiste qué hacer con la Argentina. Entonces yo, a dónde voy, es que no podemos caer en esas falsas disyuntivas, francamente lo digo, porque para mí no es un dilema que hay que hacer con los jubilados. A los jubilados hay que recomponerles de modo creciente su ingreso, punto. Y hay que garantizar que cada año que termine estén un poquito mejor que la inflación. Partimos de muy abajo, María. Pero eso significaría poner un piso mínimo. O sea, si uno va a ganar... Sí o no, ese es mi compromiso. Mirá, cuando yo hablo, yo sé que me están grabando. Y yo sé que tengo que cumplir esta palabra. Ahora, y eso a mí no me afecta, por eso este año el gasto previsional cayó 100.000 millones de pesos. O sea, hubo un recorte de la plata que estaba prevista para los jubilados. No es que hubo un aumento. Es cierto que los jubilados de edad mínima le ganaron por un pelito la inflación después de haber perdido mucho los últimos 2 años, pero el recorte estuvo. Sí, no, yo no lo llamaría recorte. Porque el recorte existe si el jubilado deja de percibir, y ningún jubilado dejó de percibir lo que tenía que percibir, lo que debió percibir en términos de la Argentina del presente. Ningún jubilado dejó de percibir eso. Para mí el recorte es hacer que vos te quedes con menos, y eso no pasó con ningún jubilado, no pasó con ningún jubilado. Hemos cuidado que los jubilados terminen a fin de año ganándole la inflación de este año. Que además es 20 puntos. Todavía, es 20, no, quédate tranquila, María, que va a ser así. Es ojalá. 20 puntos, bueno, ojalá. Listo. Y si no fuera así, tendremos que corregirlo. Porque el objetivo nuestro es que los jubilados no pierdan frente a la inflación. Pero lo que digo es, en realidad nosotros tenemos un país que hemos recibido en situación calamitosa. Y sobre llovido mojado, vino la pandemia. Esto nos afecta a todos. Ahora, en esos términos tenemos que cuidar el ingreso de los jubilados, y el ingreso de los jubilados lo hemos cuidado. De eso sí estoy seguro. Decía antes, presidente, nadie ganó, ¿no? Algo así. Que es un poco el argumento de los empresarios que ahora van a... No, algunos ganaron, sin duda, pero lo que digo es que nadie gana en un ambiente como este. No, pero por eso quería hablar del impuesto a las... Perdón, pero me introducí esto. Usted recién mencionó un encuentro con Paolo Roca. Sí. Paolo Roca es un empresario muy importante de la Argentina, y le iba a preguntar su opinión. Hubo un conflicto en el comienzo de la pandemia con el grupo Techint.
su opinión sobre Paolo Roca, para no hacerlo general sobre los empresarios argentinos, y sobre otro empresario que en la noticia por una cuestión triste estos días, que es Jorge Brito, que el gran banquero argentino que acaba de fallecer. Que lo último que hizo antes de morir públicamente fue cuestionar el impuesto a la riqueza, es decir, que se venía una rebelión fiscal. Entonces ahí hay dos símbolos muy fuertes del poder económico en la Argentina. ¿Cómo son Paolo Roca y cómo era Jorge Brito? Yo con Jorge Brito tenía más vínculos, debo ser franco. Era alguien a quien conocía hace muchos años, porque la verdad mi primera tarjeta de crédito la saqué en un banco que se llamaba Banco de Crédito Argentino, donde uno de los dueños era Jorge Britos. Y lo conocí entonces. No era que el dueño del banco estaba vendiendo tarjetas, sino que lo conocí ocasionalmente porque alguien me derivó a ese banco para sacar mi primer cuenta corriente y demás. Lo conocí hace muchos años y la verdad es que creo que es un tipo que entendía bastante bien lo que le pasaba a la Argentina. Y podía hablar mucho con él. Y de hecho hablé después de esa declaración con él. Y le dije que me parecía que era una locura. Claro, el planteo de él era que veía injusticias en la aplicación de la ley. Y la verdad es que hay una parte donde todo impuesto genera desajustes. A veces nos propusieron, verbalmente, pues nunca lo presentaron, porque yo les propuse muchas veces a los empresarios que me traigan una alternativa a la ley para hablarlo con Máximo, y Máximo se mostró muy dispuesto a eso, pero nunca nadie nos trajo ninguna propuesta. Esta es la realidad exacta. Ellos dicen que fue al revés, ¿no? No, esto me consta a mí, porque se lo propuse muchas veces y lo hablé con Máximo y lo hablamos juntos, pero nunca llegó ninguna propuesta. Pero básicamente lo que sí planteaban en términos genéricos es no me cobren a mí, cóbrenle a las empresas. Y usaban un argumento que alguna lógica tenía, que era a mí me cobran porque soy dueño de una empresa argentina, pero yo compito con esta empresa que es francesa, norteamericana o española, y a esto no le cobran porque los accionistas son españoles, franceses o norteamericanos. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que lo que estamos hablando acá son las fortunas personales. Esto es, y que la verdad es un mecanismo que se usó en muchos lugares del mundo. Que no es una cosa que se le ocurrió a Máximo una mañana se levantó y dijo, ¿qué podría hacer? No, es una lógica que en la pandemia se usó en muchos países del mundo. La gente del campo dice que es capital de trabajo, que si vos tenés 800 hectáreas... Pero ningún chacarero me paga nada. Hablemos en serio, ningún chacarero tiene esa fortuna. Estamos hablando de grandes fortunas, son 9.000 personas en 45 millones de habitantes. Máximo tiene esa fortuna. Bueno, puede ser, pero no son 9.000 personas en 45 millones de habitantes. Ahora, volviendo a esa pregunta. Ahora, yo con Paolo Roca, la verdad que tengo un trato mucho más distante, lo conozco mucho menos, me pasa algo distinto a lo que me pasaba con Britos, porque además tenía un afecto franco, no más allá de cualquier diferencia conceptual. Cuando asumió Néstor Kirchner dijo, yo sé que hay banqueros que están, me acuerdo en el programa de Mirta Legrand, yo sé que hay banqueros que están conspirando contra mí, y todo el mundo decía era Jorge Brito. Después hubo un acuerdo y se acercaron, Kirchner, usted habrá sido testigo de eso, se acercaron y hubo un momento de armonía. Después yo recuerdo el despiole que hubo cuando estuvieron a punto de cerrar el acuerdo con Axel Kicillof y los fondos buitres, donde Brito jugó un rol fundamental y Cristina lo quería matar, básicamente. Después uno recuerda a Brito muy cerca de Massa. Después uno recuerda un banquero peronista. Todo eso era Jorge Brito. Sí, claro. Bueno, es el primer banquero de la banca privada argentina. Es el dueño del banco privado argentino más grande de la Argentina. Es simplemente eso, con todo lo que eso implica. Ahora, yo no puedo negar que lo he conocido, lo he tratado, y la verdad tenía, si vale el término, tenía un afecto sincero hacia él. Bueno, me pareció siempre un tipo muy franco. Y cuando yo lo llamé la vez pasada, dije, bueno, puedo decir esto, bueno, podés llamar una rebelión fiscal. Bueno, lo que pasa es que en verdad lo que quise decir, que va a haber mucha gente que no lo quiere pagar, bueno, pero bueno, podés plantear esto. Y tuvimos una charla muy amable, tan amable, que quedamos en vernos la semana próxima, que lamentablemente eso no podrá ser. Pero no, ese vínculo que yo tenía con Jorge no es con Paolo, no es el que tengo con Paolo Roca, a quien conozco definitivamente mucho menos
porque lo he visto muy pocas veces en mi vida, que me parece que, a diferencia de Jorge, piensa su empresa como lo que es, como una multinacional, con todo lo que eso implica. Una multinacional es una empresa que trasciende fronteras y está con varios juegos, está haciendo simultáneas en varios lugares del mundo. A quien tampoco le tengo ningún tipo de aprehensión personal o malestar personal, porque cuando yo dije aquella vez lo de que era un acto de miserabilidad al inicio de la campaña, despedir gente, efectivamente eso lo dije después de un despido en obras de construcción que tenía, pero no lo dije puntualmente para llamarlo miserable a él, porque no soy quien para calificarlo de ese modo, y se lo expliqué a él en aquel momento, no ahora. Le dije que me parecía una conducta que no era buena, ni siquiera sabía quién había tomado esa conducta dentro de la empresa, quién había tomado esa decisión dentro de la empresa. Todos dijeron, lo está insultando a... Yo no soy de insultar a nadie y tampoco soy de maltratar a nadie. Lo que dije, lo creo, en un momento de pandemia como eso, en verdad lo que necesitamos es solidaridad, no dejar a la gente en la calle. Y me parece un acto... ¿Y esas diferencias se saldaron? Tampoco fueron mucho más importantes en los medios que en la realidad. Yo almorcé hace un mes atrás, no sé cuándo, acá en Olivos, no acá, en Olivos almorzamos con Martín Guzmán y con Guado de Pedro, comimos los tres con él, que vino acompañado por Benaza, y tuvimos una charla muy cordial y donde él planteó sus pareceres, yo los míos. Lo escuché porque es un empresario importante en la Argentina. ¿En algún momento él planteó que había que devaluar a 100? No, pero sé qué es lo que él piensa. En ese día estuvo más moderado conmigo, tal vez no me lo dijo, pero sé qué es lo que él piensa. No sé si a 100, pero cree que hace falta un proceso de devaluatoria. Yo no lo comparto en lo más mínimo eso. Devaluar es empobrecer a la Argentina. Yo eso no lo comparto. Es empobrecer a la Argentina y favorecer a un grupo de exportadores. Eso no, de ningún modo creo que sea el camino. Hablemos un poco del vínculo con Cristina Kirchner. Pasamos del mundo de los empresarios. ¿Hace mucho que no se ven personalmente? Hace un tiempito, pero no hace mucho. ¿Qué es mucho? A ver. Claro, no sé, qué sé yo. No sé. ¿Un mes? ¿3 semanas? Sí, más o menos. Noviembre, 27 de octubre, un mes, desde antes del 27 de octubre, digamos, mediados de octubre, mes y pico. Sí. Antes comían, digamos, había No, antes es igual que ahora. Hubo momentos mejores y peores, digamos. No, antes es igual que ahora, es exactamente igual que... No, pero es que no es un problema. El problema es que están todos muy pendientes de cómo es el vínculo con Cristina. Bueno, primero, pero hay un vínculo de tipo personal y hay un vínculo de tipo político. El vínculo de tipo personal es Cristina, la conozco desde hace muchos años, es la mujer de Néstor, yo tengo por ella un cariño real, sinceramente. Aún cuando yo cuestionaba sus políticas, siempre traté de dejar a salvo a ella como persona y traté de dejar a salvo a ella de todas las imputaciones que le estaban cargando. Eso no está entera del juicio, porque eso es así y tiene que ver con lo que yo siento. Después está el vínculo político. Ella es una dirigente política muy importante que lidera un espacio muy importante de la coalición y por lo tanto debo escucharla. Yo me acuerdo que cuando Macri ganó y armó su gabinete y dijeron, ¿y dónde estamos nosotros? Y dijo, no, la alianza es una alianza electoral, ustedes son los diputados, yo el gobierno lo armo como yo quiera. No, yo no creo eso. Yo creo que todos tenemos que ser escuchados. Cristina, Sergio, Máximo, todos los que son parte de este espacio tienen que ser escuchados. Si yo tengo que ser el presidente que toma las decisiones,
y escuchando el espacio. No, pero a ver, está claro, digo, que ustedes son un gobierno de coalición, digamos, conformado por esta alianza que permitió la unidad del peronismo, y me parece que es una experiencia novedosa, nunca hubo en el peronismo, además un sistema tan presidencialista como el nuestro, y eso evidentemente tiene unas características nuevas en el sistema político argentino. Lo que pasa que cuando esas divisiones se hacen públicas, cuando la comunicación es más a través de cartas que en el vínculo personal, cuando en el Congreso iniciativas que manda el presidente de la Nación se frenan o se complican por iniciativas que aparecen desde el kirchnerismo, puede decir, bueno, ¿cuánto de esa negociación o tensiones o puntos de vista distintos que hay dentro de la coalición está complicando la gestión de gobierno? Nada, porque Cristina y yo no pensamos en todo igual, claramente no pensamos en todo igual. Hay cosas en las que pensamos igual, hay cosas en las que pensamos diferente. Y la verdad es que el día que Cristina me propuso que yo ocupe el lugar que yo estoy ocupando, yo lo acepté sabiendo que iba a ser el presidente de una coalición, pero ella me lo propuso sabiendo quién es Alberto Fernández, que tiene su propio criterio, su propia forma de pensar, su propia mirada frente a muchas cosas, y que precisamente en algún momento se alejó del gobierno de Cristina porque tenía su propia mirada. Ahora, yo también, todos aprendemos en el ejercicio. Yo creo que aprendió Cristina, aprendimos todos. Cristina es una persona en la política argentina muy importante, y en la coalición también. Y nosotros tenemos que gobernar juntos, y tendremos más puntos de acuerdo o más puntos de desacuerdo. Lo que nunca debemos hacer es volver a tensionar las cosas al punto de que las cosas se quiebran. Porque el resultado de nuestra ruptura tiene una consecuencia que se llama Macri, y ya la vivimos una vez. Y nosotros no podemos, por la gente, darnos el lujo de hacer semejante cosa. ¿Y piensan lo mismo de eso? ¿Quién? En la coalición. Claro que sí, todos estamos absolutamente convencidos de la importancia de la unidad. Absolutamente todos. Y la importancia de la unidad también pasa por respetar las diferencias. Y si Cristina piensa que hay que hacer las cosas de cierto modo, también es cierto que muchas cosas se potencian mediáticamente más allá de lo que es. La carta sobre el fondo, objetivamente, yo no puedo más que compartirla porque dice lo mismo que yo dije al Fondo Monetario cuando yo era candidato. Claro, el fondo está en Buenos Aires, hay una delegación, se reúne con Sergio Massa, se está reuniendo, mandaron una carta, el bloque de senadores, y el bloque de senadores que puede pedir una audiencia. Bueno, pero el bloque de senadores decidió hacerlo de este modo. Digo, también una de las cosas que yo quisiera cambiar dentro de la coalición, y dentro del peronismo mismo, y que es una cosa que les cuesta entender a muchos. Miren, yo no creo en los personalismos. Yo descreo de los personalismos. Uno de los problemas de la política argentina han sido los personalismos. Y en verdad lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto y no detrás de una persona. Entonces, cuando a mí muchas veces me dicen, no, plantate, haz el albertismo, no voy a hacer el albertismo, no me voy a plantar ante nadie, yo voy a hacer lo que debo hacer de acuerdo a mis convicciones, y voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto, de Massa, que funcione, y que tratar de generar la cantidad de dirigentes que sean necesarios para tener de reemplazo. Está claro que eso que les estoy diciendo, ustedes dicen, este tipo no es peronista, porque así no funciona el peronismo. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tuvimos como peronistas, que desde que se murió Perón estamos buscando el Perón de reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo. Nace una vez al siglo y no va a ocurrir más. Entonces Perón, que era mucho más inteligente que nosotros, ¿qué dijo? La organización vence el tiempo. Organizarse en un proyecto político donde los personalismos no existan. Salvo el mío. No, yo no soy. No, decía Perón, digo. No, bueno, pero Perón era Perón. Por eso vuelvo a repetir. Personajes como Perón nacen una vez en la historia. Cristina, ¿no? Cristina es una gran dirigente, pero no es Perón. Pero no fue Perón, claramente, con todo el respeto que... Miren, yo hay alguien que quiero entrañablemente y que me considero su discípulo político, es Néstor Kirchner.
pero no fue Perón. Ahora, ¿eso es un presidente de 4 años o es un presidente de 8? No, es un presidente del tiempo que haga falta. Yo la verdad no me enamoro del poder. No me enamoro del poder. Yo lo que yo lo que quiero es durante 4 años trabajar de presidente. Eso es lo que quiero. 4 años trabajar de presidente. Mi mayor tranquilidad es dejar al país funcionando en 4 años. Y si será un momento de que yo siga, sigo, y si no sigo, no sigo, no es un problema, porque entonces estoy pensando más en mi suerte que en la suerte del proyecto. El proyecto es lo que debemos nosotros revalorizar, que fue lo que tuvo Cristina en la cabeza el día que me dijo, sé candidato vos. Ahora, si yo me voy a terminar enamorando de que el proyecto soy yo, soy un estúpido. No, yo no soy el proyecto, yo soy uno más en el proyecto, que en esta instancia le ha tocado conducir el proyecto. Pero no soy el proyecto, yo creo que uno de los grandes daños que vivió el peronismo y la política argentina fueron los personalismos. Yo no voy a afianzar eso, no me interesa. Yo prefiero mucho más en generar un liderazgo racional, que el que me escuche diga, este tipo tiene razón, vamos a ayudarlo. Eso prefiero. Vamos a una tanda y te venís con tu pregunta. ¿Querés dejarla planteada? 120. Sé lo que vamos a una tanda y volvemos. Vamos a una tanda y ya seguimos con el presidente de la Nación. Muy bien, seguimos con el presidente de la Nación. Presidente, cuando uno ve... la verdad que una de las cosas difíciles del periodismo es saber qué pasa de verdad en la relación de dos personas con poder. Y el periodismo transmite lo más que puede, que es lo que se ve públicamente, porque usted puede decir, con Cristina nos queremos, habrá momentos mejores o peores, Cristina no dice nada del tema, pero bueno, son dinámicas que solamente ustedes dos saben cómo se llevan. Hay una forma de demostrar armonía que es demostrándola públicamente, que tiene que ver con fotos, con declaraciones taxativas de apoyo, sobre todo usted lo ha hecho respecto de Cristina, pero Cristina no respecto de usted. Entonces, frente a esa situación, que la carta esta, que la carta la otra, que la ausencia tal, que la ausencia cual, que la falta de una foto, lo que se ve públicamente, que eso de las cartas de los senadores, podría haber sido tuiteada por el presidente diciendo, fíjense lo que acaban de... No, salió de los senadores hacia el mundo antes que el presidente opinara. Entonces, hay una serie de hechos con los que de repente se puede convivir o no, pero las demostraciones hacia un lado no son demostraciones recíprocas. Y cuando no son, lo que uno ve es como la punta del iceberg. Si todo fluyera, fluiría públicamente, y no fluye públicamente. Entonces, eso es lo que genera el ruido. Es una estructura de poder, hay una persona muy poderosa que eligió a otra, pero después dice, ahora gobierna él, yo no tengo nada que ver. Entonces, da la impresión que, a ver, no es arbitrario suponer que por lo menos de parte de ella hay una incomodidad. ¿Es así? Bueno, eso no lo puedo contestar yo, tendría que contestarlo Cristina. Pero yo haría algunas, para sumar a la reflexión. Cristina expresó su apoyo el día que dijo, el candidato a presidente va a ser Alberto Fernández y yo lo voy a acompañar. Mayor gesto de apoyo que ese, ¿qué le puedo pedir a Cristina? ¿Qué le puedo pedir? Mayor gesto que ese. Lo que pasa es que en la Argentina el reloj circula con un vértigo que nos olvidamos. Mayor gesto que ese. Nos levantamos una mañana el 18 de mayo, yo ya lo sabía, no obviamente, que me enteré por ahí, y todos los argentinos se enteraron que Cristina, que muchos esperaban que sea la candidata, dijo, no, el candidato va a ser Alberto Fernández. La carta del 27 tiene muchos puntos de análisis. La carta del 27 tiene muchos elogios para con el gobierno. Muchos elogios, ¿eh? Y lo que ella dice es, querían un presidente que los periodistas lo entrevistaran, que no diera cadenas nacionales, que tuviera los buenos modales que dicen que yo no tengo, lo tienen y lo maltratan como lo maltratan. ¿A quién le dice eso? ¿A los empresarios? Le dice a los medios y le dice a quien quiera leerla. Después agrega y dice, la verdad es que yo no tengo que ver con las decisiones del gobierno, porque el presidente es el que el 18 de mayo yo propuse que sea el presidente de ustedes, de los argentinos, de todos nosotros. ¿Qué muestra de política pública? Bueno, pero veamos lo que pasa en el Congreso en este momento. Y termino. Cuando uno mira
la carta del Congreso sobre el Fondo Monetario, la verdad es que prácticamente dicen lo mismo que yo dije en aquel comunicado cuando recibí al Fondo Monetario Internacional, y permanentemente hablan de los esfuerzos y del trabajo y del acompañamiento al gobierno nacional. No dicen nosotros hablamos desde afuera, dicen nosotros somos los senadores del gobierno nacional y apoyando al gobierno nacional queremos decir esto. Miren, para mí la política es un hecho vivo, no es un hecho muerto. Yo, uno de los motivos por el que muchas veces tuve debates desde chico, era porque yo decía, la política es debate. Yo no quiero un discurso único, no quiero que me impongan un discurso único. Yo no quiero que me impongan la obligación de callarme si tengo ganas de hablar. Que hablen, yo prefiero mucho más una fuerza viva, que debata y que plantee las cosas, que una fuerza que obedezca. Está bien, pero... Cuando los partidos se vuelven obedientes, los que fracasan son los gobiernos. Está bien, pero mientras tanto el Poder Ejecutivo manda iniciativas al Congreso Nacional y ¿qué pasa? El proyecto de impuesto a las grandes fortunas que lo presenta Máximo Kirchner avanza. No, perdón. No, yo quiero serles franco también. Pobre Máximo. Yo tengo... Miren, Máximo es un tipo fenomenal y es uno de los mejores dirigentes políticos que conozco, con un futuro enorme. Ese proyecto estuvo dando vueltas casi todo el año esperando a ver si había una contrapropuesta de los empresarios. Nos acusaron de que éramos débiles, que éramos timoratos, que no queríamos hacerlo, qué sé yo, hasta que al final se están acabando las sesiones ordinarias y dijimos, bueno, saquemos el proyecto. Pero quiero terminar el argumento porque no iba a eso. Ese camino. La reforma judicial que el presidente de la Nación fue a Asamblea Legislativa, esto es una absoluta prioridad para mí, esta es mi reforma. Media sanción en Senado, Cristina Fernández de Kirchner escribe esta reforma, no hay ninguna reforma judicial, pero bueno, si la toca aprobar, la apruebo. Va a diputados, quedan diputados. Perdón, no dijo eso Cristina, no, de ninguna manera. Cristina dijo, lo que dice... no es una verdadera reforma judicial. No, lo que dijo Cristina es... No es verdad que esta reforma judicial esté hecha para beneficiar a alguien. Eso es falso. Esto no es una reforma integral, es una reforma que afecta exclusivamente a la justicia federal. Está bien, pero... Perdón, y eso el Senado lo aprobó de inmediato. Eso no está parado porque los diputados del gobierno nacional, oficialistas, lo están parando. Eso está parado porque la oposición no quiere tratarlo. Ok, voy a Rafecas. Presidente de la Nación, hijo de juez, abogado, hombre vinculado a la justicia, dice, soy discípulo de Esteban Ríos, hay una decisión muy personal puesta en elegir al jefe de los fiscales. El mejor candidato que tengo es el juez Daniel Rafecas. Y sigue la oposición dice, bueno, sí, se mueve Lilita Carrió. Ahora sí, ahora Carrió dice apoyo. Entonces Cristina quiere decir, no es verdad. La verdad es que todo este tiempo estuvimos tratando de lograr una mayoría en el Senado que no logramos generar. Está bien, pero ahora hay un ámbito para... No, bueno, yo no sé dónde está el ámbito. El ámbito está en los diarios. Porque eso no se expresa en el Senado, Lo que pasa es que ustedes dicen que Lilita, que no es nada, dicen que le gusta Rafecas, entonces piensan que la oposición estará con Rafecas. Hasta acá no hemos visto a la oposición apoyar a Rafecas. Hasta acá no hemos visto a la oposición en diputados apoyar la reforma judicial. Esto no es justo. La verdad, decir que eso son actos donde Cristina intenta parar la gestión del gobierno es falso. Rafecas dijo, si sacan los 2 tercios yo me bajo. ¿Y qué van a hacer? Sacar los 2 tercios para la elección del procurador. Daniel, yo no he hablado con Daniel de vuelta. Lo conozco, lo llamo Daniel. Bueno, todo esto es muy raro, porque yo lo estudié a ustedes me tratan de ustedes. Yo a Daniel lo conozco desde hace 1000 años. Fuimos juntos compañeros de cátedra. Yo no sé por qué dijo eso Daniel, no, tampoco quiero detenerme en eso. Lo que digo es que nadie ha planteado cambiarlo a Rafecas de candidato. Lo que se ha planteado es que estamos en una situación de parálisis. O sea, nosotros vivimos en un país donde estoy haciendo cuentas, creo que fue en el 2004, 2005, debe ser cerca de 15 años, porque dentro del bloque de senadores había otro candidato que no era la doctora Weinberg de Roca. Entonces... Pero Cristina también se cargó un procurador, ¿no? Arrigui. Sí, yo lamenté mucho esa decisión de Cristina, claro que sí. Para mí Esteban fue... Bueno, él es mi maestro y
yo amo el derecho penal por todo lo que lo estudié al lado de él. Así que creo que eso fue un error, sí. Creo que fue un error. Ahora, no corresponde en el punto actual, en el cual hay sectores de la oposición, algunos fueron muy claros, otros bueno, me encantaría que fueran claros, me encantaría que vayan al Senado, se presenten en el Senado y digan nosotros estamos dispuestos a votar a Rafecas. Me encantaría que lo hagan, porque la verdad es que nosotros estamos hablando de que la oposición apoya esto porque Elisa Carrió, que no es nada, dice que lo apoya. ¿Y Cristina apoya a Rafecas? Sí, bueno, es que yo lo hablé con Cristina antes, por supuesto que lo apoya, si no tampoco, si ella hubiera puesto algún obstáculo seguramente hubiera tenido en cuenta lo que ella pensaba. Pese a que fue el juez que definió el allanamiento a Vudú, que derivó en un escándalo. Miren, Rafecas es un hombre de una integridad moral absoluta. Es un juez, es lo que debe ser un juez, simplemente. Yo lo conozco técnicamente, es técnicamente un juez súper preparado. Es moralmente intachable. Tiene criterio propio. Difícilmente alguien influya sobre Rafecas. Yo lo que no quiero, yo no estoy buscando un fiscal al que yo manipule. Yo estoy buscando un fiscal que haga justicia. Y yo lo que quiero son jueces que hagan justicia, no jueces que yo maneje. Ya nos fue como nos fue. Esta justicia que tenemos fue construida sobre la base de ver quién manipula a los jueces. Y ya vemos lo que es la justicia, es un espanto. Entonces, eso hay que cambiarlo. Yo tengo una última pregunta sobre el tema judicial. La Comisión de Reforma que emitió un dictamen esta semana plantea que antes de la Corte hay que poner otro tribunal, o sea, está el juez de primera instancia, la Cámara Federal, el Tribunal Oral, la Cámara de Casación y otro tribunal más que podría definir un montón de casos que le toman a la Corte, los casos que sean recurridos como arbitrariedad por arbitrariedad, o sea, los casos de corrupción, que muchas veces recurren a la Corte se definirían en otro tribunal que no es la Corte. Eso es casi como crear una Corte paralela para casos conflictivos. Yo no he leído, no es eso. Bueno, un poco sí, porque entonces el gobierno tiene la posibilidad de designar nuevos jueces en un tribunal que tiene... No es así, perdón que... A ver, la verdad es que sin esperarlo, pues yo no sé, la verdad no he hablado nunca con ninguno de los miembros del Consejo. Y hasta el día de hoy no he leído lo que han sacado. Intuyo, por lo que leo en los medios, que lo que están pensando es crear en un tribunal, que haya un tribunal constitucional y un tribunal superior. Este modelo es el modelo español. No es... Minuto quiero explicarlo. Pido 5 minutos para ponerme el saco de profesor de Derecho Penal. Este es el modelo español. En el modelo español hay un tribunal constitucional que solo resuelve cuestiones donde se ven afectados derechos constitucionales. La Corte. Y hay un tribunal superior o tribunal supremo donde van los casos que no son cuestiones de hecho, cuestiones de arbitrariedad, cuestiones de prueba, que analizan en una tercera instancia sin que haya conflictos constitucionales. Nosotros tenemos una Corte Suprema que es casi un calco en su contenido a la Corte Suprema Americana, porque todo nuestro sistema constitucional está virtualmente copiado de la Constitución americana. En los Estados Unidos, la Corte Suprema es una corte exclusivamente constitucional. Dicta alrededor de entre 8 y 12 sentencias al año. Solamente se ocupa de eso. Y las cuestiones de hecho quedan en otros tribunales. Las cuestiones de arbitrariedad y de pruebas, y eso queda todo en otro tribunal. A mí me parece que lo que han hecho los juristas, intuyo porque no lo he leído, lo que me parece que han hecho es decir, dejemos a la Corte como está y démosle las funciones que la Constitución le da, que es un tribunal constitucional. Está bien, pero... Y todo lo que la Corte con el correr de los años fue ampliando en su competencia por vía jurisprudencial, todos los casos de arbitrariedad, esos casos pongámoslo en un tribunal supremo. Este es el modelo español, la verdad no tiene demasiado. No, está bien, pero aún con esa fundamentación
se crea la posibilidad de que el gobierno designe un tribunal de altísimo poder que concentre... En cuestiones de hecho. Pero son los casos más conflictivos del cotidiano político. Es decir, hay casos de corrupción, alguien tiene un problema de arbitrariedad, recurre a ese tribunal y el que lo define es un gobierno que hoy tiene mayoría. Sí, pero eso es todo así. Digo, que No tiene es todo mayoría. así. No, así es así, porque no es que sean los casos de corrupción. Van a llegar todos los casos, llegarán casos comerciales, civiles. Pero uno ve otro pero vayan y pregunten en la Corte. Pregunten en la Corte cuántas causas por corrupción tiene y cuántas causas tienen por hechos que no son de corrupción. Está bien, pero hay temas que son... el año pasado, si yo no me equivoco, la Corte intervino en alrededor de 25.000, 26.000 casos. Pero no se pueden poner de acuerdo en designar un procurador y van a designar un tribunal. Yo no sé, yo estoy hablando por lo que vos me estás preguntando y lo que dicen los diarios. Yo no he leído nada. A mí no me llegó nada todavía. ¿Pero estaría de acuerdo en ir a ese sistema? No, yo tengo que estudiar qué fue lo que dijeron. Yo quiero ser franco. Hay gente muy valiosa, pero muy valiosa. Técnica y jurídicamente muy valiosa. Yo quiero ver lo que han escrito. A mí no me llama la atención esa opción, porque esa opción es muy parecido al sistema español. Y es una opción. Lo que estábamos discutiendo era, hasta el momento que sale esto, lo que estábamos discutiendo era si ampliábamos el número de la Corte. O sea, lo que los medios planteaban era, van a nombrar nuevos jueces en la Corte. Bueno, estos juristas dijeron, no, a la Corte hay que dejarla como está. Con el modelo americano... todas estas facultades. Con el modelo... Bueno, quiero aclarar, de las 26.000 causas en las que intervino la Corte, en verdad sentencias deben haber dictado en muy poquitas, porque el resto son cosas que rechaza diciendo que no está en el ámbito constitucional de su competencia. Entonces, eso queda como en un limbo sin que nadie resuelva. No es tan así, Ernesto. Me parece que es un tema que merece un cuidado especial. Ahora, muy sensible. Lo que tenemos que garantizarnos es que si eventualmente esa fuera la salida, crear un tribunal supremo, como existe, superior, como existe en España, no me extrañaría, además, quiero ser franco, que la idea haya surgido de Enrique Bacigalupo, porque Enrique Bacigalupo fue juez en España del Tribunal Superior. No me extrañaría que haya salido ahí, no tengo idea cómo surge esa idea. Lo que sí digo es que es un tema más para estudiar y que lo que tenemos que cuidar en todo caso es cómo se constituyen esos tribunales. El problema no es el tribunal. El lío que se va a ser un tema conflictivo. Lo que debemos tener todos en claro es qué tipo de justicia queremos construir. Si nosotros vamos a construir una justicia que funcione como justicia, donde los jueces no estén al servicio de un momento político, entonces no va a ser tan difícil ver cómo se construye. ¿Es el kirchnerismo que armó la Corte Independiente o es el kirchnerismo que un día pensó en designar a los jueces en las boletas de los candidatos a diputados? No, los jueces no, los miembros del Consejo de la Magistratura. Sí, no fueron los consejos de la Magistratura. ¿La reforma judicial no eran los jueces? Consejos de la Magistratura. Pero igual, yo tampoco estoy de acuerdo con la ley de democratización de la justicia. Lo que digo es, yo soy un hombre de derecho, yo estuve al lado de Néstor, como estuvo Cristina, quiero aclarar también, cuando nosotros construimos esa Corte. Y yo sigo creyendo en la necesidad de tener una justicia independiente. Yo no quiero jueces amigos, quiero jueces. Jueces. Yo quiero que los jueces tengan el prestigio que yo vi tuvo mi padre. Nosotros vivíamos en una casa alquilada y en el año 76, cuando lo dejaron cesante a mi padre tenía un auto modelo 49. Estábamos de la cuarta al pérdido, porque no teníamos los sueldos que tienen ahora los jueces, No era el sueldo de un juez en aquel momento. Pero ¿saben quiénes éramos? La familia del juez. Todo el barrio decían, ahí vive el juez. Y ese prestigio yo quiero que lo recupere la justicia. Eso es lo único que quiero. Es lo único que quiero. Y además, si lo hacemos, le vamos a hacer un gran favor al país. Miren, cuando yo el otro día leí que la causa de Río Tercero pasó a juicio oral, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Pasa que es difícil, y en realidad quería pasar a otro tema, pero es difícil construir también esa credibilidad estando en juego 20 y pico de causas de la vicepresidenta, digamos. O sea,
va a depender mucho también de qué pase con todas esas causas. Si la justicia existiera, gran parte de esas causas estarían terminadas. Pero precisamente como la justicia es lo que es, Y las que no. todavía seguimos discutiendo esas causas. Gran parte. Y sí, bueno, nosotros tenemos entre esas causas el pacto con Irán, que nadie Sí, entiende muy bien por qué. sí. El dólar futuro, que nadie entiende porque la causa de los sauces, que en verdad la imputación es lavado de dinero, cosa que nunca sé cómo se hace en una empresa que está absolutamente Pero bancarizada. para no volver a viejas discusiones, lo que digo, si todo eso termina con Cristina Fernández de Kirchner sobreseída, va a haber mucha gente que va a creer que finalmente todo Yo fue no sé para cómo, garantizar yo no sé impunidad. yo no sé cómo va a terminar. Pero en este punto también quiero ser franco. Yo mucho antes de mi acercamiento a Cristina planteé las barrabasadas que estaba haciendo la justicia. Julio Mayer, que fue otro de mis maestros, yo fui adjunto de él un tiempito al comienzo de mi carrera docente, fue el que hizo la reforma procesal, propuso la reforma procesal de Alfonsín en el año 85. Y esa reforma procesal establecía el juicio oral y el juicio por jurados. Entonces todos los diarios en Argentina escribían que Julio Mayer había hecho un proyecto procesal, un plan procesal, un programa procesal, siguiendo el modelo americano. Y él se enloquecía, porque él decía siempre, si conocieran en Argentina las instituciones de la justicia americana, desesperarían. La verdad es que en la Argentina en los últimos años copiamos los peores modelos de la justicia americana. El arrepentido. El arrepentido es uno. Dos. Pero no necesariamente es malo. No, es definitivamente malo, porque es un sistema de compra-venta de declaraciones. No, bueno, es un sistema de... Compra-venta de declaraciones. No se compra. Compra-venta de declaraciones. Sí, yo declaro lo que vos, fiscal, me estás pidiendo, y entonces yo me beneficio. Pero no declaro, tengo que probarlo. Entonces yo te aporto prueba que de otra manera no vas a acceder. Entonces es una forma muy eficaz. Eso no funcionó así aquí en Argentina, no funcionó en ningún lugar así. Mirá, cuando vos revisás el tema, esto me hubiera encantado escribirlo, porque quise escribirlo en el libro de La justicia acusada y no pude hacerlo porque me dijeron que no era oportuno. Pero cuando vos revisás, te vas a dar cuenta que la figura del arrepentido se dio casi simultáneamente en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Bueno, en Brasil. Y en los tres casos se usó para la persecución de líderes opositores. Punto. Punto. No hay arrepentidos en causas comunes, hay arrepentidos en causas políticas. Sí. Bueno, punto. Entonces, eso es una ficción. Eso es hay en causas de narcotráfico, no hay solamente en causas políticas. No, sí, hay, claro. no hay, sí. No, María, no. Pero no es una ficción, yo tengo que aportar pruebas, yo no puedo si alegremente Mengano coimió. Tengo que llevarte prueba que Mengano coimió. Si vos vieras lo que son las declaraciones de los arrepentimientos en la causa de los cuadernos, desesperarías. Porque verías el riesgo que estás corriendo cualquiera de nosotros, que puede aparecer un tipo y decir cualquier barrabasada. No le pasa a cualquiera de nosotros. Pero puede pasar. Bueno, puede pasar, pero no pasa. Puede pasar si se genera un sistema que tienda a eso. Porque cuando uno ve lo que pasó en Brasil, más allá del caso Lula, que enturbia todo lo que pasó en Brasil, bueno, se ve un circuito de coimas. Pero ahí no hubo arrepentidos, ¿eh? Sí hubo arrepentidos. Hubo confesos. Delación, está bien, hubo confesos. Delación premiada hubo en la causa de Lula. A ver, pero la causa Odebrecht es una causa que revela un entramado de corrupción terrible. Sí, pero son confesiones. Yo no estoy en desacuerdo con las confesiones. Lo que pasó en la causa de los cuadernos, está pasando algo que refiere a lo que pasaba en un Ministerio de Infraestructura donde está el secretario de Obras Públicas preso por la cuestión de los bolsos. Lázaro Báez procesado con prisión domiciliaria por escándalos que son realmente muy investigados y muy detallados. El caso Sueños Compartidos, el caso 11, la cantidad de cosas que pasaron en el Ministerio de Infraestructura y termina en la relación de los empresarios con ese sector. De repente puede haber vicios procesales de esa causa, y yo sé que para la justicia y para los abogados es muy importante, pero hay hechos, una asociación de hechos de escándalos que se revelan pero eso, son todas cosas distintas. Tal vez la ley del arrepentido... Son todas cosas distintas. Una cosa es el caso López, otra cosa es el caso 11, otra cosa es la causa de los cuadernos. Sueños compartidos, la obra pública, por eso, pero son todas cosas distintas. Por eso te digo, no, porque es muy difícil analizar judicial. Uno tiene que ser muy estricto a la hora de analizar los temas judiciales. Y no se puede hacer con la misma amplitud con que se analiza periodísticamente un tema.
El análisis que acabas de hacer es absolutamente válido en términos periodísticos, absolutamente válido. Ahora, cada causa es un mundo, no es que todo es lo mismo. Y yo te podría decir, mirá, la primera causa que Cristina soporta es una causa donde supuestamente se le imputa lavado de dinero. Es la causa de los sauces y Otesur. Ese delito necesita indefectiblemente un delito precedente. Y eso es lo único que explica que Cristina esté involucrada en la causa de obra pública. Porque un presidente de la República no ve una licitación en su vida. Y cuando vos lees lo que escribió Ercolini, que a esta altura lamento haberlo aprobado, Ercolini escribió... ¿Haber aprobado qué? Como era alumno mío. Él escribió que Cristina es responsable de haber mandado un presupuesto al Congreso Nacional y después de aprobado al Congreso Nacional, donde se aprobaban las obras, promulgarlo. Y eso la hace jefa de una asociación ilícita. Eso lo escribieron en la justicia argentina. Eso lo escribieron en la justicia. El que le alquilaba los hoteles era el que percibía la obra pública. Eso lo escribieron en la justicia argentina. Eso, si uno lee esas cosas, uno se da cuenta de la decrepitud a la que hemos llegado. Entonces, yo lo que quiero es terminar con esto. Quiero terminar con esto. Yo, la verdad, no tengo ningún interés de hacerles denuncia a nadie, de perseguir a ningún expresidente, de perseguir a ningún Macri dice que lo persiguen. No, mentira. De perseguir a ningún exministro. Tampoco estoy dispuesto a llamar por teléfono a un juez para decir, deja de investigar lo que tenga que investigar. Ninguna de las dos cosas voy a hacer. Lo que digo es, no nos damos cuenta de lo que ha pasado. No nos damos cuenta, vamos a seguir negando lo que ha pasado. Vamos a seguir haciéndonos distraídos con lo que ha pasado. Seguramente habrá hechos de corrupción, seguramente habrá corruptos y seguramente habrá que castigarlos. Pero nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en esas causas. ¿Nos damos cuenta? Porque si nosotros no prestamos atención a esto, nos vamos a equivocar de vuelta, ¿eh? Nos vamos a equivocar de vuelta. Y lo que hizo hoy una jurisprudencia para Cristina, nunca se olviden, será mañana jurisprudencia para cualquiera de nosotros. Y es por la seguridad jurídica de todos nosotros que no deben dejar que prevalezcan esos criterios. Esto que yo estoy diciendo está escrito en la causa Cristóbal López, Fabián de Sousa. Alguien ordenó la prisión de 2 personas para que no vayan a vender sus bienes. Miren, en el derecho procesal desde siempre hubo medidas cautelares patrimoniales y hubo medidas cautelares personales. Las personales son para que no se escapen, para que no vendan los bienes. Lo que ahí existe es el embargo y la inhibición general de bienes. En la Argentina, el mismo juez ordenó la detención de 2 personas solamente porque temía que vendan los bienes. Cuando uno ve estas cosas, nosotros no podemos quedarnos impávidos frente a eso. No podemos hacer de cuenta que nada pasa. Pasó algo muy grave, María. Pasó algo muy grave, Ernesto. Pasó algo muy grave. No es bueno que eso ocurra. Y esto no va en defensa de ningún corrupto. Los corruptos que vayan, sean juzgados y sean condenados. No es mi problema. Nunca me corrompí y no me voy a corromper. Ahora, por favor, hagamos las cosas... iba a decir como Dios manda, como la Constitución manda. Presidente, hay un problema ahí, porque por un lado está lo que usted dice, puede haber 2 cosas que son ciertas, que haya habido mucha corrupción en el gobierno de Cristina y otros gobiernos, y en el gobierno de Cristina también, y que haya habido persecución, sobre todo cuando se detenía gente sin condena previa. Las 2 cosas pasaron. Entonces puede haber 2 situaciones que sean delicadas en esto, que la corrupción quede impune, o que no tengo ningún interés, justamente eso. No tengo ningún interés que la corrupción quede impune. Pero lo que digo es... causa de los cuadernos es la primera vez que se procesa algún empresario que paga coimas. Pero por eso, hay virtudes en esa causa. Sí, pero lo que pasa es que las formas tienen mucho que ver. Las formas en un proceso tienen mucho que ver, Ernesto. No es lo mismo seducir a una mujer, invitarla a cenar, que violarla. Por ahí el resultado parece ser el mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y eso es lo que hay que cuidar. Las formas procesales son muy importantes, Ernesto. Bueno, no son temas delito menores. Y otro no. ¿Cómo?
Digo, uno es un delito, el otro no. No, digo que el objeto final es terminar en una relación con una mujer. Digo, lo que digo es que no es lo mismo seducirla, invitarla y convencerla que violarla. Y otro no. No, bueno, pues uno es un delito y otro no. No, lo que estoy hablando es de las formas. No, ya sé. Estoy usando el ejemplo para las formas. Hablando de la violación y así que pasamos, no nos queda mucho tiempo y nos queda el coronavirus, etcétera. Pero a ver, tema legalización del aborto. ¿Están los números? Digo, ¿cambiará? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Senado también? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Y yo creo que tenemos que tener un debate serio sobre este tema. El debate serio no es no discutir aborto sí o aborto no. Es discutir en qué condiciones se hacen los abortos que se hacen en la Argentina. Ese es el debate. Los que dicen aborto no, lo que quieren es que los abortos sigan ocurriendo en la clandestinidad. Y lo que decimos aborto sí, lo que queremos es que se hagan los abortos en condiciones sanitarias adecuadas. Además, hay 6 provincias que todavía ni siquiera adhirieron al protocolo de la Corte Suprema, o sea que ni siquiera contemplan... eso es muy grave, todo eso es muy grave, todo eso es muy grave. Sí, Tucumán, Santiago del Estero, digo, son provincias que ni siquiera, digo... Todo eso, a mi juicio, todo eso es muy grave, porque vuelvo otra vez, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que a mí el tema de las hipocresías me lastiman mucho, por eso soy tan vehemente a veces cuando hablo ciertas cosas. Pero la verdad, una de las mayores hipocresías es pensar que el aborto no existe, que los abortos no ocurren. Los abortos ocurren, y de que la democracia llegó en el año 83 hasta hoy, se llevó la vida de más de 3.000 de mujeres. Y no sé cuántas mujeres, cuántas decenas de miles de mujeres por ahí se quedaron infértiles por un aborto mal hecho. No sé cuál es el daño a la salud que les ha quedado por abortos mal hechos. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver ese problema de la salud pública, y el verdadero debate no es aborto sí o aborto no, es aborto en clandestinidad o aborto en un sanatorio o en un hospital público. No, el tema es el Senado, ¿no? La influencia que hay muchas veces en muchas provincias, sobre todo la Iglesia Católica. Yo soy católico, miren, yo soy católico, pero yo tengo que resolver un problema de la sociedad argentina. Valéry Giscard d'Estaing, que fue el presidente... Sí, además es un Estado laico, digamos. Claro, ¿no? pero Valéry Giscard d'Estaing, que es el presidente de Francia, que aprobó el aborto en Francia, en su momento se lo reclamó el Papa de entonces, como siendo católico estaba promoviendo eso. Y la respuesta fue: yo gobierno para muchos franceses que no son católicos y tengo que resolver un problema de la salud pública. A mí me pasa más o menos lo mismo. Presidente, más allá de que por más católico que sea, en el tema del aborto me parece que la discusión es otra. No estoy muy de acuerdo con la lógica de la Iglesia sobre ese tema. ¿El Papa se enojará mucho con esto? Yo espero que no, porque él sabe cuánto lo admiro y cuánto lo valoro. Y espero que entienda que tengo que resolver un problema de la salud pública argentina. Finalmente, el Vaticano es un Estado dentro de un país que se llama Italia, donde el aborto está permitido desde hace muchos años. Así que espero que entienda que esto no es contra nadie, esto es para resolver un problema. Y que la ley de aborto, de legalización del aborto, salga, no lo hace obligatorio. Y los que tienen sus convicciones religiosas, muy respetables todas, no están obligadas a abortar. Si hay algo que uno va a recordar este año, uno podrá olvidarse de muchas de las discusiones que tuvimos o de las charlas que tuvimos y conversaciones en este rato, pero hay algo que nadie va a olvidar en 2020, que es la pandemia. Entre las personas que no las van a olvidar, que son todas, son los presidentes a los que tocó enfrentarlos, porque para todos fue un desafío de cuál es el enfoque, etcétera. Muchas personas criticaron el aislamiento, la duración del aislamiento del ASPO, del aislamiento era simultáneo, social, exactamente, porque decían, dura mucho, eso genera un gran daño para la economía y no nos va a ahorrar cantidad de muertos. Y hoy uno ve a la vuelta del camino la Argentina como uno de los países con más muertos por habitante y con un daño a la economía. ¿Tenían razón esos críticos? ¿No tenían razón? ¿Tenían un poco de razón en algunas cosas? No, a ver, tenían razón que la economía se paraliza en esos casos, eso es cierto, es obvio. Pero si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, la infección hubiera circulado a mayor velocidad y la cantidad de muertos serían infinitamente mayor a la que hoy tenemos. Nosotros pudimos parar eso porque hasta el día de hoy el sistema sanitario argentino pudo dar respuesta a cada uno que demandó atención sanitaria. Y eso lo tuvimos que hacer en
60 días. Y fue un enorme esfuerzo, no solo del gobierno nacional, de Ginés, fue un enorme esfuerzo de los gobernadores, de los intendentes, fue un enorme esfuerzo sin distinción política. Yo, una de las cosas que más hago hincapié es que fuimos capaces de estar todos juntos para resolver un problema que nos atacaba a todos. Y a veces digo, ¿por qué no usamos ese mismo método para otras cosas? Pero, presidente, perdón, la perplejidad y que es esa, un sistema que no colapsa en cantidad de muertes por millón hoy, bueno, pero vamos, el tema de la estadística, pero hoy estaríamos peor en el ranking, estamos peor que Brasil, peor que Chile. Bueno, sexto pero vamos a ciertos aspectos también a considerar. Primero, nosotros consideramos muertos por coronavirus a todos los que tienen coronavirus. No todos los estados hacen lo mismo. O sea, hay gente que se muere por un cáncer y al momento de morir tiene coronavirus y se lo considera muerto por un cáncer. Nosotros consideramos muertos por coronavirus a todos los que han tenido coronavirus. Segundo punto, si uno mira la tasa de letalidad, nosotros estamos en el promedio del mundo y estamos por debajo del promedio latinoamericano. Letalidad. No muertos por millón de habitantes. Muertos por caso. Por caso, exactamente. Si uno revisa el promedio de edad de muerte en la Argentina es de 74 años. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente se mueren los que siempre dijimos que si el coronavirus los agarraba, había una alta posibilidad de que podían morirse. Es una tasa de edad altísima, 74 años promedio. Yo creo que lo que nos ha pasado es que todos acá, me incluyo porque nosotros dimos muchas aperturas en el interior, todos pensamos que el problema se iba a circunscribir mucho en las grandes ciudades. Y de repente todo se expandió de un modo que asombró a todos. Y ahí me parece que todos nos relajamos mucho en que en el interior el problema era menor y fue igual. Y yo, presidente, por último, justo ahí está el tema de las clases, ¿no? Un poco el haber cerrado todas las clases en todo el país. Me imagino que siempre es más fácil, cuando las cosas ya ocurrieron, mirarlas en perspectiva. Hoy la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, hay un planteo, toda Europa, Angela Merkel dijo las escuelas son lo primero que abre, lo último que cierra. Y las escuelas, cuando el problema estaba en AMBA, no funcionaron las escuelas en todo el resto del país tampoco, y cuando el problema llegó ya no podían funcionar tampoco. ¿Se puede mirar con perspectiva crítica lo que pasa con las escuelas y pensar que... lo que pasa es que lo que ocurrió con las escuelas, y uno puede encontrar infinidad de casos en el mundo, es que inicialmente la Organización Mundial de la Salud dijo que no había que cerrarlas. Casi inmediatamente después dijo que era urgente cerrar las clases, porque consideraban a los chicos el vector de transmisión del contagio. Los chicos se contagiaban y llevaban el contagio a sus casas, donde los adultos mayores se contagiaban y perdían la vida. Entonces recomendaron suspender las clases. Eso pasó en todo el mundo, no pasó en la Argentina, pasó en todo el mundo. En Europa, cuando empezó a ceder, empezaron las clases. Y muchos países tuvieron que retroceder porque empezaban las clases y volvían los contagios. Esto pasó en Israel también, pasó en muchos lugares del mundo. La verdad es que lo peor de gobernar en la pandemia, lo peor que significa gobernar en la pandemia, es que uno gobierna lo desconocido. ¿Cómo se gobierna lo desconocido? Porque son cosas antagónicas. Uno gobierna lo que puede gobernar, lo desconocido no lo puede gobernar. Nosotros no podemos gobernar nuestra muerte, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido. Y es una experiencia que no se la deseo a nadie, que no se la deseo a nadie. A mí cada 2 por 3 me pasa que hablo con exfuncionarios, expresidentes y me cuentan lo que tengo que hacer y yo los escucho y les digo, claro, pero vos cuando hiciste eso no estabas en pandemia. Permanentemente. Y nadie advierte lo que es la pandemia. Nadie advierte la dimensión de lo que nos pasó. Fue una tragedia mundial. No es una tragedia argentina, es una tragedia mundial. Que además cuando algunos pensaban que estaba superada, vuelve otra vez a aparecer. Es como caminar, yo me parece, cuando trato de explicar, debe ser lo más parecido a caminar en un pantano, donde no sabes dónde pisas y hasta dónde te hundís.
y es ir tanteando. Pero uno puede decir la prioridad clases, 2021 mi prioridad. No, está claro, está claro. No, a ver, te digo cuál es mi plan. Nosotros teníamos en diciembre contrato con Pfizer y con la vacuna rusa para tener en diciembre y empezar a vacunar tan pronto tuviéramos la vacuna. Pfizer se demoró, ahora parece que está consiguiendo una aprobación de emergencia en los Estados Unidos. Ahí teníamos 750.000 dosis. No, dosis en verdad son 1,5 millones. Teníamos para vacunar a 750.000 personas. Dosis son 1,5 millones. Pero teníamos para vacunar con las 2 dosis, con las 2 inyecciones, a 750.000 personas. Empezamos a hablar con Rusia. Rusia nos ofreció 10 millones de vacunas, darnos en diciembre y 15 millones más en enero. Lo que nosotros también advertimos es que no hay tiempo material, no tenemos infraestructura para vacunar a semejante cantidad de gente. ¿Cuánto calculamos nosotros que podemos vacunar? El cálculo más racional son 5 millones de personas por mes. El más optimista son 7. Yo lo que estoy tratando es de cerrar el acuerdo, que justamente estuve consultando cómo estaba el contrato, ya lo tenemos muy cerca para la firma, para tener la vacuna rusa en diciembre y empezar a vacunar en enero y en febrero. En marzo seguramente tendremos la vacuna de AstraZeneca y ya podremos seguir con la de AstraZeneca. Pero yo quisiera que cuando lleguemos a marzo tener vacunada la mayor cantidad de gente. Si podemos tener vacunada entre 10 y 15 millones de personas, y allí están el personal de salud, el personal de seguridad, el personal docente y las personas con riesgo, vamos a tener resuelto si no hay vacuna, la posible segunda ola. Y si no hay vacuna. No, pero vacuna va a haber seguro. Vacuna va a haber seguro. Vacuna va a haber seguro, Ernesto. Yo le hago la última pregunta antes de agradecerle la generosidad con el tiempo. Muchas veces desde hace mucho tiempo, cuando usted era jefe de gabinete y éramos todos mucho más jóvenes, usted me cargaba diciéndole el problema de los periodistas es que son plateístas. Sí. Entonces soy el 5 argentino junior, por poner un equipo al azar. La tenés muy presente. Estoy peleando contra un gran equipo como Estudiantes de La Plata. Me están pero pasando por todos lados y voy con un 0-0 y yo, nada, hago lo que puedo, estoy dolorido y qué sé yo, y hay un gordo en la platea que me putea mientras como un sándwich de milanesa. Bueno, yo soy el 5 argentino junior y ustedes son el gordo en la platea. Perdón, ¿usted es el gobierno? No, ustedes yo. Ah, vos sí. Los periodistas somos los que... Está recreando la charla que tuvieron. Y fue objeto además de una nota que yo guardé, porque escribí una nota en 23 sobre este tema. Claro, y permanentemente vuelve esa idea del plateísta que critica. Ustedes no saben cómo es estar en mi lugar. Después de este año, ¿qué es lo más difícil? ¿Cómo se ve la Argentina desde el sillón de donde usted está sentado? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo, como cuando desde el lugar del 5 argentino junior, qué es lo que se ve? Lo que se ve es una economía que empieza a mejorar, que debemos meterle todos los anabólicos posibles para que la recuperación sea muy rápida, porque el crecimiento es lo que nos va a dar garantías de pero todo lo demás. Humanos. Y ese es el camino para sacar al 40% de la Argentina que está en la pobreza. El mayor problema que tenemos en la Argentina es ese 40% sumido en la pobreza. Ahora, para sacarnos de allí tenemos que recuperar la economía, porque no va a alcanzar con el apoyo del Estado. Me refería, es un trabajo ingrato, desgastante, que deja a uno exhausto. Yo en la tarea de gobernar, Ernesto, es una tarea muy desgastante, realmente es muy desgastante. Es muy desgastante porque uno pone todo de sí y no depende de uno los que se obtengan los resultados. Depende de un montón de cosas. Depende de que el otro día, en un día subió 13 pesos el blue y al día siguiente bajó 10 pesos. Y traté de indagar y la información que me llega es que hubo una compra de $500.000. $500.000 se hicieron subir 13 pesos el blue. Y yo digo, ¿cómo puede pasarme esto? Hay cosas que uno maneja, cosas que uno no maneja. Y obviamente que todo eso genera un desgaste. Lo que tengo es una gran fortaleza.
Ahora, no es la Porque política, estoy muy convencido de que estamos haciendo lo correcto, Ernesto. ahora, ¿no es la política un territorio en lo humano demasiado duro? Donde uno está rodeado de gente cercana, más lejana, etcétera. Esto puede ser políticos, empresarios, lo que sea, que está habilitado que unos a otros se puedan hacer cualquier cosa. No, yo no creo eso. Una vez tuve esta discusión con un colega de ustedes, que me dijo, no, bueno, pero para estar donde estás, tenés que ser un poco hijo de tal por cual. Y yo le dije, ¿cómo es eso de que un presidente tiene que ser un sinvergüenza para ser presidente? No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y si para ser presidente hay que ser un sinvergüenza, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Yo sigo creyendo que hay valores, hay éticas y que la política sigue siendo el camino para resolver las cosas. Y si alguno piensa que el método es maltratarnos, es traicionarnos, es dispararnos por la espalda, es hacer operaciones en los medios, no, conmigo no cuenten para eso. Eso para mí es lo peor de la política. Yo no llegué acá para hacer eso, ¿eh? Yo llegué acá para dignificar a la política. Yo llegué acá para que sea valioso la tarea de un presidente, no para que me digan, para ser presidente tiene que ser un poco sinvergüenza. No, para ser presidente uno debe ser el más honesto de todos y debe ser el más leal con los argentinos de todos. Yo en eso no tengo dudas y esa es mi mayor fortaleza, ahí es donde me siento más seguro. Por eso la verdad es que a mí siempre digo lo mismo, pueden escribir lo que quieran, pueden decir de mí lo que quieran, yo sé lo que debo hacer y sé cómo debo hacerlo y no voy a moverme un centímetro de aquello que toda mi vida dije que era el camino. Nunca en mi vida me corrompí, nunca en mi vida me voy a corromper, nunca en mi vida voy a dejar, porque que uno pueda tener en el gobierno un corrupto puede pasar, porque los corruptos no andan contando que lo son, pero si lo descubro me ocuparé de sacarlo en el instante en que lo encuentre. No es eso la política. La política es una cosa maravillosa, es un instrumento maravilloso, que consiste en vivir preocupado por vos y por cada argentino. Y eso es lo que yo creo de la política. Ahora, me hubiera gustado que no me pase en pandemia esto, definitivamente. Lo hubiera disfrutado mucho más. Pero también sé que voy a tener una experiencia que tal vez sea el único que la tenga, haber gobernado en la pandemia. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Bueno, simplemente nos despedimos hasta el domingo que viene a las 20:30 como cada domingo. Buenas noches.